En este video veremos cómo colocar textos y editarlos, ya sea de forma completa o parcial. Comencemos. El primer paso será colocar un texto. Para eso vamos a dirigirnos a la barra de herramientas, que es la paleta que encontramos en el margen izquierdo, y presionaremos sobre la herramienta de texto, que es la que tiene el símbolo de T. Una vez que hacemos clic, veremos que en la barra superior se ponen distintas opciones de texto. Y ahora simplemente vamos a dibujar un rectángulo manteniendo presionado el clic izquierdo del mouse. Veremos que de forma automática se crea un texto. Vamos a hacer zoom para verlo y es un texto totalmente estándar que lo introduce Illustrator para que nosotros veamos el formato de lo que estamos escribiendo. Si damos clic en la primera de las herramientas, este texto ya lo podríamos ver cómo va a quedar. Haciendo clic fuera del texto lo deseleccionamos. Si queremos moverlo o desplazarlo, simplemente con la primera de las herramientas, que es la de selección, acceso directo con la tecla B corta, podríamos seleccionarla y desplazarla. Podemos ir hacia abajo con la rueda del mouse y ubicarla, por ejemplo, en nuestra lámina. Una vez que seleccionamos el texto, veremos que en la paleta superior aparecen opciones como el formato, las opciones de estilo de fuente y el tamaño de los caracteres. Podríamos modificar esto desde acá, que son accesos directos, o nos vamos directamente a encender la pestaña de caracteres. Desde este panel de caracteres tenemos un control más preciso de cada uno de los textos. Para ello podremos, por ejemplo, modificar la fuente, igual que lo hacemos de la barra anterior. Podríamos modificar el tipo de texto, esto dependerá de si la fuente lo tiene o no, puede ser negrita, puede ser cursiva, etc. También podemos modificar el tamaño de la fuente, esto puede ser de forma manual, también podemos ingresar un número manualmente que no esté disponible en la barra. En el panel de la derecha veremos el interlineado del texto, o sea la separación que hay entre una línea y la otra. Esto es importante muchas veces manejarlos por temas de diseño. Lo recomendable es que el valor corresponda a un número mayor al de la fuente. En este caso tenemos una fuente tamaño 25, así que vamos a buscar por lo menos un tamaño igual o mayor. Ejemplo, 36 será un interlineado más grande y 24 será un interlineado más justo. Esto lo podemos elegir según la necesidad de diseño que tengamos y de la misma manera que el carácter podemos ingresar manualmente la separación que nosotros necesitemos. Y el siguiente paso que podemos analizar es el interlineado entre caracteres. Podemos disminuirlo para que las letras estén más juntas o ampliarlo para que las letras estén más separadas. Con esto tendremos una gran posibilidad de edición en textos. Dentro de este mismo panel de control veremos también opciones como modificar el porcentaje de altura del texto para ya modificar lo que es la fuente y también modificar de la misma manera el ancho del texto. Esto nos permite con una misma fuente lograr muchos efectos distintos. También veremos que aparecen las típicas opciones como superíndice, subíndice, que las podemos encender o apagar, y también tenemos la opción de subrayar o de tachar el texto. Esto que vimos y que aplicamos para todo el panel de texto también lo podemos aplicar para sectores específicos de nuestro texto. Para ello deberíamos hacer doble clic en el cuadro de texto y nos permitirá hacer una selección de algún sector del texto. Por ejemplo, estamos acá. Podríamos generar algún cambio de la fuente o seleccionar algún otro sector y también dentro de carácter hacer algún cambio, por ejemplo, de tamaño si queremos, más grande o más chico, y también la separación. También podemos aplicar los distintos formatos de texto que tenemos desde acá. Si queremos modificar o editar este texto, una vez más verificamos de tener la herramienta de selección activada y hacemos doble clic sobre el cuadro de texto. Esto lo que hace es ingresar al cuadro y nos permitirá, por ejemplo, borrar lo que no sea necesario o escribir nuevamente. Podemos nuevamente volver a seleccionar y cambiar la configuración de los caracteres. Otra de las cosas que tenemos que aprender a configurar en los textos es la configuración de párrafo. Para ello seleccionamos una vez más el cuadro de texto y nos vamos al apartado de párrafo. Estas son las opciones completas donde podemos elegir alineado hacia la izquierda, centrado, hacia la derecha o justificado, que son las opciones más comunes. Algo que tenemos que prestar especial atención y tener siempre en cuenta es que por defecto Illustrator tiene la opción de separar en sílabas activada, lo cual no suele resultar muy práctico. Esto podemos desactivarlo muy fácilmente desde el panel de control de párrafo. Destildamos la casilla de separar y ya nos aseguramos de que nuestro texto nunca va a tener una separación en sílabas. Ahora podríamos, por ejemplo, aplicar un interlineado justificado y ya tendríamos nuestro texto listo.
Así como hicimos con las láminas en el primer video de mesas de trabajo, podríamos duplicar los textos manteniendo presionada la tecla Alt y haciendo un clic sobre el cuadro de texto y desplazándolo, por ejemplo de esta manera. Entonces duplicaríamos nuestro contenido. Así como vimos las distintas opciones de formatos y de textos, también podremos aplicarle distintos colores a nuestras fuentes. Por ejemplo, seleccionando el cuadro de texto, dirigiéndonos a la primera de las opciones que nos permitirá cambiar el color de este texto. Lo mismo podríamos lograr haciendo doble clic, seleccionando parte del texto y modificar el color de ese sector. Y también tenemos una opción extra que puede resultar interesante, que es la selección del texto y aplicar en la segunda casilla de color, que en este caso aparece vacía, algún tono distintivo, por ejemplo un color. Si vemos en detalle el texto, tenemos ahora un contorno por las letras. Justamente esta opción que acabamos de utilizar es la de crear un contorno alrededor de nuestro texto. Podremos controlar el contorno desde el tamaño de trazo. En este caso él dice un punto, podríamos seleccionarlo y bajarlo a la mitad, por ejemplo 0,5, y tendríamos un contorno mucho más fino para este texto. Con todas estas configuraciones que vimos de textos, caracteres, párrafos y colores, podremos lograr prácticamente cualquier cosa que necesitemos para trabajar con nuestros textos.